Bien, muy buen día a todos y todas. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a esta sesión, ¿cierto?, que corresponde al seminario del mes de agosto de la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal. El día de hoy nos acompaña Rodrigo Viveros, quien es doctor en Sistemática y Biodiversidad de la Universidad de Concepción. Actualmente está realizando un postdoctorado en la Universidad de La Serena y nos va a acompañar amablemente en esta jornada a través de la charla titulada Importancia de la conductancia del mesófilo sobre la fotosíntesis de planta altoandina en Chile central. La sesión tiene una duración aproximada de 45 minutos, va a estar disponible posteriormente en nuestras redes, que acabo de poner en el chat. Los invito y las invito a todos y todas a unirse, ¿cierto? A seguirnos y a poder compartir en esa instancia. Y luego van a haber unos 10 o 15 minutos de preguntas, el momento en el cual van a poder activar el micrófono, escribir en el chat y nosotros como moderadores nos vamos a encargar de poder transmitir sus preguntas a Rodrigo. Así que, Rodrigo, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y somos todos ellos. Gracias, Marco. Muchas gracias por invitarme. Ojalá que les guste la presentación y que se pueda entender todo el tema. Em, bueno, para partir, yo les voy a hablar sobre la fotosíntesis. Me imagino que aquí la mayoría sabe de qué se trata la fotosíntesis y por qué es importante. Es el proceso mediante el cual se transforma el carbono inorgánico de la atmósfera en carbono orgánico, y es la base de las cadenas tróficas del planeta. Entonces, por eso lo estudiamos, porque es súper importante y es un importantísimo indicador de cómo están las plantas. Eh, bueno, mi presentación se enmarca dentro de un paradigma en el cual nosotros nos preguntamos cuando las plantas hacen fotosíntesis en ciertas condiciones, ¿qué es lo que está limitando que esas plantas no hagan una mayor cantidad de fotosíntesis? Y dentro de este paradigma nosotros diferenciamos tres limitaciones a la fotosíntesis, que vendría siendo la limitación estomática, primero, que tiene que ver con la apertura de los estomas que se encuentran en la epidermis de la hoja. Eh, y la apertura de estos canales, como se observa en la imagen, determina cuánto CO2 puede entrar para ser fijado en los cloroplastos. Entonces esa sería nuestra primera limitación, la limitación de la apertura de los estomas para que entre el CO2. La segunda limitación sería la conductancia del mesófilo, que tiene que ver con una vez que el CO2 está dentro de los espacios aéreos intercelulares, tiene que llegar hasta los cloroplastos donde es fijada por la rubisco. Y para esto tiene que atravesar todo el mesófilo, tiene que atravesar el citoplasma, la pared celular, las membranas plasmáticas y hasta llegar al sitio de fijación. Y nuestra tercera limitación vendría siendo, en general, todo lo que no es estomático y de conductancia del mesófilo, nosotros lo vamos a atribuir a limitaciones bioquímicas que en general tienen harto que ver con la eficiencia de la enzima rubisco, con la regeneración de la fructosa fosfato y cualquier característica más química que va a ocurrir dentro del cloroplasto y que va a influir en la velocidad con que estamos fijando carbono. Entonces, estas tres limitaciones van a ser parte central de la charla de hoy día. Em, Se sabe por literatura que las limitaciones a la fotosíntesis son distintas en distintas condiciones ambientales. Esto igual es un poco intuitivo, pero es necesario dejarlo bien claro. Aquí tenemos un par de ejemplos. En la parte superior vemos dos plantas antárticas, que es de Champsia antártica y Colubanthus quitensis, y ahí podemos ver el gráfico de limitaciones a la fotosíntesis. No sé si se ve el mouse, si lo muevo. Se ve. Ya. Entonces, en gris oscuro tenemos la limitación bioquímica, en gris claro tenemos la limitación por conductancia del mesófilo y en blanco tenemos la limitación estomática. Entonces, aquí se crecieron plantas a distintas temperaturas y también se midieron a distintas temperaturas. Y como podemos ver, las limitaciones a la fotosíntesis fueron distintos.
fueron distintas dependiendo de la temperatura ambiental. Eh, en el ejemplo de abajo también podemos ver también las tres limitaciones a la fotosíntesis, en este caso en un experimento de plantas bien regadas y en este caso un estrés moderado por déficit hídrico. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando las plantas están en condiciones de buena irrigación, las limitaciones a la fotosíntesis parecen estar más equilibradas, pero una vez que las plantas son sometidas a estrés hídrico, o sea, le cambiamos sus condiciones ambientales, la limitación estomática y la de la conductancia del mesófilo se apoderan de toda la limitación a la fotosíntesis. Por lo tanto, son estas características las que realmente están determinando las tasas de fotosíntesis en las plantas. Eh, pero nosotros queremos hablar sobre las plantas altoandinas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones en estos ambientes? Que son usualmente considerados ambientes extremos o de condiciones muy difíciles. A medida que uno sube la montaña, aumenta la altitud, tenemos varios cambios ambientales. Los principales son, y en lo que más nos enfocaremos en esta presentación, son las temperaturas. Entonces, a medida que uno sube la montaña, la temperatura va disminuyendo, 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 hasta que uno llega a la cima de la montaña donde solo hay nieve y agua congelada. Pero junto con esto también existe una disminución de la presión parcial de gases, como es el CO2 y el agua, lo cual es súper importante y clave en temas de intercambio de gases, porque a una menor presión parcial de gases hay una mayor difusión, pero a la vez hay una menor disponibilidad para las reacciones químicas, porque las reacciones químicas se miden. Lo importante para la reacción química es la presión parcial de las sustancias que van a reaccionar. Entonces, en teoría, fijar CO2 a mayor elevación podría ser más difícil porque hay menos presión parcial de CO2. Otras condiciones sumamente importantes son los cambios en las condiciones lumínicas. Cuando estamos en un día completamente despejado y uno va subiendo la montaña, la radiación tiende a aumentar levemente, pero estas condiciones lumínicas también suelen ser muy distintas debido a que cuando uno está en ciertos lugares de la montaña, uno muchas veces se encuentra sumergido en una nube y eso disminuye la luz que tienen las plantas para obtener energía y realizar fotosíntesis. Y otro cambio ambiental importante es la menor duración de las temporadas de crecimiento. Al haber menos temperaturas, las plantas que crecen más arriba pasan una mayor parte del tiempo bajo la nieve y tienen por ende, una menor temporada de crecimiento cuando la nieve se derrite y pueden hacer fotosíntesis y tomar la luz. Entonces, las montañas son lugares donde las condiciones ambientales cambian mucho y muy abruptamente en cortas distancias. ¿Y qué es lo que se sabe un poco? ¿Qué es lo que se espera de la fotosíntesis a medida que uno aumenta la elevación? Uno pensaría que como las condiciones son más adversas, entonces al aumentar la elevación va a haber menos fotosíntesis. Pero esto no es tan así. Eh, algunas mediciones de fotosíntesis en elevación nos muestran que las plantas suelen tener mayores tasas de fotosíntesis en elevaciones intermedias. Por ejemplo, si vemos esta tabla de acá, a los 2400 tenemos 19 y la fotosíntesis de esta planta aumenta hasta alrededor de los 2800, donde alcanza una tasa de 25. Y luego, probablemente debido a las bajas temperaturas, esta fotosíntesis vuelve a disminuir, llegando a 22 a 3400. Y aquí en este otro experimento, también en una montaña en China, también se ve aquí arriba la fotosíntesis como tiende a aumentar, tener un máximo en elevaciones intermedias y finalmente vuelve a decaer cuando ya la disponibilidad de agua y las temperaturas son muy bajas. Eh,
A pesar de estos cambios ambientales, muchas plantas, como veíamos anteriormente, son capaces de mantener sus tasas de fotosíntesis debido a ciertos mecanismos de compensación, ciertas adaptaciones que han desarrollado las plantas. Y algunas de ellas son más bien bioquímicas, como por ejemplo, aquí podemos ver que las velocidades máximas de carboxilación, que es como una especie de indicador de la eficiencia del arrubisco, de qué tan rápido puede fijar carbono el arrubisco, tiende a aumentar con la elevación, al igual que el transporte de electrones para generar energía para la fotosíntesis. Y esto se ha observado en distintos estudios. Aquí también observamos el mismo patrón, que de los 2500 a los 3500, las velocidades máximas de carboxilación y el transporte de electrones tienden a aumentar a medida que uno va subiendo la montaña. Entonces, al parecer, las plantas de la montaña están muy bien preparadas bioquímicamente para hacer fotosíntesis a mayores elevaciones, lo cual nos da indicios sobre cuáles podrían ser las o cuáles podrían no ser las limitaciones a mayor elevación. En cuanto a la conductancia estomática, aquí hay patrones, como podemos ver, distintos. Por ejemplo, esta especie tiende a disminuir la conductancia estomática a mayor elevación. Aquí tenemos mayor elevación, menor elevación, y se ve que esta especie tiene una disminución muy grande en su conductancia estomática, pero estas otras dos especies, al parecer, tienen una mayor conductancia estomática a mayor elevación. De la misma forma, Polygonium cuspidatum también se ha visto que a mayor elevación muestra una menor conductancia estomática, entonces parece ser que es muy dependiente de la especie el patrón de conductancia estomática que ocurre a medida que uno aumenta la elevación. Y en cuanto a la conductancia del mesófilo, que sería nuestra principal objetivo de esta investigación, no está muy estudiada. Hay algunos artículos nomás que han abordado este tema. Entonces nosotros como hipótesis de esta investigación decidimos basarnos en el espectro económico foliar, que no sé si sabrán de qué se trata, pero básicamente es una relación que podemos ver aquí a la derecha, entre el LMA, que es de cierta forma la robustez de la hoja. El LMA es mayor cuando las hojas son más densas o son más gruesas, y es menor cuando las hojas son más delgadas y son menos densas. Entonces se ha visto que tomando en cuenta todas las plantas del planeta, a medida que las hojas son más gruesas, tienden a tener una menor conductancia del mesófilo. O sea que son más densas, entonces tiene sentido que el CO2 le cueste más moverse por dentro de esas hojas que son más densas o que son más gruesas porque tiene que recorrer una mayor distancia para llegar a los cloroplastos que están en el centro de la hoja. Entonces, y el LMA sí que ha sido estudiado en las montañas y se ha visto que en general el LMA, o MA como está escrito aquí, tiende a aumentar con la elevación. O sea que a medida que uno sube la montaña, tiene sentido que las hojas sean más robustas porque están en condiciones más adversas. El SLA es el inverso del LMA y se ha visto que por ende disminuye con la elevación. Entonces, como el LMA y la conductancia del mesófilo parecen estar relacionados, uno esperaría que a mayor elevación tenemos hojas más robustas, por lo tanto la conductancia del mesófilo puede ser menor en estas hojas más gruesas o más densas, y por lo tanto la limitación por conductancia del mesófilo podría ser una de las limitantes más importantes para las plantas de montaña. Esa va a ser nuestra hipótesis a lo largo de los distintos capítulos de esta presentación, que el LMA va a aumentar probablemente por las bajas temperaturas, y esto va a hacer que la conductancia del mesófilo sea menor, y esto va a limitar la fotosíntesis de las plantas de alta montaña. Aquí podemos ver otros ejemplos, eh, como en este gráfico que les mostré anteriormente. Estas son plantas antárticas y que fueron crecidas a bajas temperaturas, como ven, 5, 10, 16 grados máximo. Y aquí la parte central del gris claro es la limitación por conductancia del mesófilo. Entonces, aquí tenemos también evidencia de que a bajas temperaturas la conductancia
o sea, la limitación por conductancia del mesófilo puede ser la más importante. Y aquí tenemos también otros gráficos que nos muestran cómo las temperaturas medias anuales o la temperatura mínima en invierno eh, determinan un menor LMA. Bueno, está raro, no sé por qué lo puse. Bueno, este es un metaanálisis que nos muestra cómo, claro, es que está al revés. Las menores temperaturas es hacia la izquierda. Entonces, a menor temperatura, mayor LMA. Menos temperatura, hojas más robustas. Y esto también se ve en el gráfico de este metaanálisis que hizo Porter en 2009, que a menores temperaturas el LMA tiende a ser más grande. Y también vemos que plantas que crecen a bajas temperaturas también parecen tener una importante limitación por mesófilo, entonces esta va a ser nuestra hipótesis durante todo el resto de la presentación. Bueno, ahora les voy a presentar un poco nuestro laboratorio natural, que es los Andes de Chile Central. Este es un ambiente que es muy interesante para realizar experimentos en este tema porque en cambios relativamente cortos de elevación, por ejemplo, en los 2.600 metros y 3.600 metros, que van a ser las dos elevaciones que nosotros vamos a trabajar, una elevación baja intermedia, pero alpina, y una elevación más alta a los 3.600. Tenemos condiciones ambientales súper contrastantes. Por ejemplo, a los 2.600 tenemos sequías estacionales y mayores temperaturas, eh, mientras que arriba, cerca del límite ya de crecimiento de las plantas vasculares, la disponibilidad hídrica del suelo es muy alta porque está muy cerca de la nieve que se está derritiendo y al haber menores temperaturas, entonces el agua tiende a evaporarse menos y a mantenerse en el suelo. Eh, También tiene más precipitaciones porque las nubes pasan por ahí encima, entonces también eso contribuye al aumento de la humedad. Y aparte de estas condiciones ambientales en las elevaciones, también podemos observar que hay distintas comunidades de plantas, como se ve aquí en la foto. Aquí vemos una alfombra verde de plantas azonales, o sea que crecen en ambientes totalmente inundados, en contraposición con las plantas zonales, que son las plantas que crecen acá en todo el resto de la montaña y que no tienen esa gran disponibilidad de agua durante toda la temporada. Entonces, como se puede ver en estas fotos, son dos formas de vida sumamente contrastantes y que nosotros también podemos evaluar la respuesta de estas distintas comunidades de plantas en la montaña. Para que recuerden, plantas zonales son estas que crecen acá y plantas azonales son las plantas que crecen en el agua. Porque vamos a usar esos conceptos todo el tiempo, vamos a estar comparando entre plantas zonales, que son las que están acá, y las azonales, que son las que están acá. Entonces, el primer capítulo se llama La conductancia del mesófilo limita la fotosíntesis y se relaciona a rasgos anatómicos en plantas de los Andes. Este artículo fue publicado en el 2024, ya hace un tiempo. Entonces, nuestra pregunta central va a ser cómo las plantas hacen fotosíntesis en las montañas de Chile Central y, como les había contado, cuál es la importancia de la conductancia del mesófilo como limitante a la fotosíntesis. Como plantas para estudiar, elegimos estas 5 especies. Tenemos 2 plantas zonales, que es Phacelia secunda, que es una voraginácea, y una poacia, que es Bromus etifolius, que como se ve en las fotos, están ahí creciendo entre la roca, en un ambiente que se ve un poco más difícil. Y tenemos nuestras plantas azonales, que es Colobanthus quitensis, que también eh, le mostré un gráfico de estos porque esta también es la planta que crece en la Antártica, entonces está bien estudiada y bien caracterizada. Tenemos Oxycloa andina, que es esta planta de acá, que es una ciperácea y que forma estos grandes alfombras en lugares inundados en la montaña. Y también tenemos planta gobarbata, que es esta planta ginácea.
Eh, Elegimos estas 5 especies porque se distribuyen a lo largo de nuestro gradiente que queremos estudiar entre los 2600 y los 3500. Podemos encontrar la misma especie abajo y la misma especie arriba. Entonces, es mucho mejor para hacer comparaciones altitudinales. En cuanto a la metodología, utilizamos nuestro LICOR 4800 clásico para medir intercambio de gases, para medir fluorescencia de la clorofila, y a través de esta fórmula y un modelo que está descrito de los 70, pudimos estimar la conductancia del mesófilo a través de la estequiometría de las reacciones químicas que se conocen, que ocurren dentro de la planta. También medimos el LMA, como les había contado, que era parte de nuestra hipótesis, densidad foliar, grosor foliar, densidad estomática. Calculamos las limitaciones de la fotosíntesis de acuerdo a estas ecuaciones que están acá, la limitación estomática, la limitación del mesófilo y la bioquímica, y los resultados los analizamos con modelos lineales mixtos y análisis de regresión, que se los voy a presentar ahora pronto. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Primero que todo, encontramos que plantas zonales, en azul, las que crecen en ambientes más agrestes, y azonales, tienen una distinta respuesta a la elevación. Aquí podemos ver que las plantas azonales, o las que crecen en lugares inundados, en rojo, tienden a tener una menor tasa de fotosíntesis a mayor elevación, pero las plantas zonales son capaces de mantener sus tasas de fotosíntesis en ambas elevaciones, eh, teniendo una respuesta bastante distinta. Y esta respuesta no fue asociada a la conductancia estomática, porque no encontramos ningún patrón, pero sí encontramos el mismo patrón en la conductancia del mesófilo. Entonces, interesante, igual era más o menos lo que esperábamos encontrar. Y en cuanto al LMA, que era parte central de nuestra hipótesis, que tenía que ver con la robustez de las hojas, también encontramos patrones sumamente interesantes, como por ejemplo que en plantas zonales el LMA tendía a aumentar a mayor elevación, y probablemente esto era parte de lo que le permite a la planta, como habíamos visto previamente, mantener sus tasas de fotosíntesis, que las plantas zonales aumentan su LMA, se vuelven más robustas y de esa forma son capaces de mantener la fotosíntesis por área. En cambio, las plantas azonales que disminuían sus tasas de fotosíntesis a mayor elevación, veían una disminución de su LMA. Entonces, eso igual es interesante porque como se volvían menos robustas a mayor elevación, eh, eso también podría estar relacionado con la disminución de las tasas de fotosíntesis. Y cuando vemos los componentes del LMA, que tienen que ver con la densidad y el grosor, podemos ver que esto se debía más que todo a la densidad, porque el grosor no nos mostró este patrón que aparece en el LMA, sino que el patrón se vio reflejado completamente en el grosor. O sea que el LMA aumenta en las plantas zonales porque son plantas más densas a mayor elevación, y en las plantas azonales son levemente menos densas. Igual, este gráfico es interesante de ver también porque aquí se ve claramente una separación entre las plantas zonales, que son mucho más densas que las plantas azonales, que crecen en el agua. Y de la misma forma, las plantas que crecen en el agua son mucho más gruesas que las plantas que crecen fuera de estos entornos inundados. Entonces, igual estamos ahí observando patrones de plantas de alta montaña. Bueno, y en cuanto a las limitaciones a la fotosíntesis, encontramos que, como esperábamos, la limitación por conductancia del mesófilo fue la más importante, tanto en plantas azonales como en plantas zonales, pero en plantas azonales era desproporcionadamente más importante. Y nosotros creemos que esto tiene que ver con que las plantas azonales tienen una muy alta conductancia estomática. Como crecen en lugares inundados, son capaces de tener los estomas abiertos todo el tiempo y absorber harto CO2 sin importar, sin preocuparse de que se van a quedar sin agua.
Entonces esto probablemente es lo que genera este patrón de que en plantas azonales la conductancia del mesófilo toma una mucho mayor importancia. En cuanto a los correlatos anatómicos, nosotros hicimos microscopía electrónica y analizamos las características anatómicas de la hoja del mesófilo. Y una de nuestras hipótesis era esta, que este parámetro es thickness of the cell wall, o sea, el grosor de la pared celular. Nosotros creíamos que la conductancia del mesófilo iba a ser menor, probablemente porque la pared celular iba a ser más gruesa. Pero no encontramos ese patrón, no encontramos que la pared celular estuviera relacionada a la conductancia del mesófilo o a la limitación por conductancia del mesófilo, pero lo que sí encontramos fue que estaba relacionado a este parámetro, que es el área de espacios intercelulares que tienen cloroplastos expuestos hacia ella. O sea que en el mesófilo, cuando las plantas tienen una mayor proporción de cloroplastos expuestos a los espacios celulares aéreos, entonces esto les permite a las plantas tener una mayor conductancia del mesófilo. Y esto tiene mucho sentido porque los espacios intercelulares aéreos son por donde se mueve el CO2 y entonces el CO2 es capaz de pasar directamente hacia los cloroplastos y no tiene que atravesar ninguna otra parte del citoplasma o un montón de células para llegar a los cloroplastos, sino que pasa directamente hacia los cloroplastos desde los espacios intercelulares aéreos. Entonces, al parecer, los cloroplastos son la característica a nivel general que nos determina principalmente el cambio en la conductancia del mesófilo. Como conclusiones de este primer capítulo, podemos decir que plantas zonales y azonales mostraron distintas respuestas a la elevación. Las plantas azonales tuvieron una menor fotosíntesis y las plantas zonales fueron capaces de mantener la fotosíntesis. También podemos decir que la conductancia del mesófilo fue la mayor limitación a distintas elevaciones, tanto arriba como abajo, pero fue especialmente importante en plantas azonales por lo que les comentaba de esa mayor disponibilidad de agua que tienen las plantas. Y la conductancia del mesófilo correlacionó con características anatómicas de los cloroplastos más que con el grosor de la pared celular. Y la relación entre fotosíntesis y LMA fue distinta a la esperada por el espectro económico foliar, porque las plantas que más hacían fotosíntesis no eran las menos robustas, sino que todo lo contrario, las más robustas fueron las que pudieron hacer más fotosíntesis. El segundo capítulo tiene que ver con la evaluación de la temperatura en particular sobre la fotosíntesis en estas plantas de alta montaña. Entonces, este artículo también fue publicado en la misma revista el año siguiente. Aquí nos preguntamos si era la temperatura de crecimiento la que determinaba los cambios en los parámetros fotosintéticos de las plantas altoandinas. Y de nuevo nos quedamos con nuestra hipótesis original de que estos cambios se debían al cambio en la conductancia del mesófilo y al LMA, como nos dimos cuenta de que no pasaba en el primer capítulo. Pero aquí a través de un experimento de laboratorio íbamos a tener mayor claridad y poder aislar la temperatura de todos estos factores que cambian cuando uno mide en la montaña misma. Entonces lo que hicimos fue tomar plantas de mayor elevación, alrededor de los 3.550, y plantas de menor elevación, a los 2.600, que como les había contado tienen condiciones ambientales bien contrastantes. Entonces, síganme aquí un poco porque esto se ve un poco complejo, pero es para explicar un poco el pensamiento detrás de nuestro diseño experimental. Entonces, nosotros tenemos dos temperaturas de crecimiento: 15 grados de día, 10 grados de noche, y 20 grados de día y 10 grados de noche. Los 15 y los 20 grados son más o menos las temperaturas de crecimiento que tienen las plantas a los 3.550 y a los 2.600. A los 2.600, como estamos más abajo, hay mayor temperatura. Entonces tomamos nuestras plantas zonales, las dos que habíamos elegido, nuestras plantas zonales, las tres que habíamos elegido antes, y las plantas que crecen a 3.500, probablemente a 15 grados estaban en su temperatura normal. Entonces estas plantas las crecimos a 15 grados,
pero también las crecimos a mayor temperatura, a 20 grados. Y de la misma forma, las plantas que crecían a baja elevación, a 20 grados, eh, las tomamos y también las crecimos a 15 grados. Entonces hicimos este experimento de jardín común. Nuestra hipótesis es que estas plantas que crecían a menor temperatura, cuando yo les subo la temperatura, les voy a disminuir el LMA porque les voy a sacar el estrés térmico y eso va a hacer que tengan una mayor conductancia del mesófilo, que sea más fácil para el CO2 moverse por la hoja y eso va a aumentar la tasa de fotosíntesis. De la misma forma, las plantas que crecen a menor elevación, a mayor temperatura, cuando yo les baje la temperatura, les voy a disminuir la temperatura de crecimiento, esto va a hacer que sean más robustas porque les voy a poner una especie de estrés y esto va a determinar que hay una menor conductancia del mesófilo y una menor tasa de fotosíntesis. Y esto, aquí le puse 3 asteriscos y aquí un asterisco, nosotros creíamos que iba a ser más fuerte el cambio en las plantas azonales, porque estas plantas al crecer en agua, el agua, como bien sabemos, tiene un alto calor específico, por lo tanto aísla mucho los cambios de temperatura. Para subir la temperatura a algo que está en el agua se requiere mucho más energía que para subirle la temperatura a algo que crece fuera del agua. Entonces probablemente estas que están acostumbradas a una temperatura muy similar todo el tiempo van a ser mucho más sensibles a los cambios de temperatura. Bueno, ¿y qué obtuvimos como resultado? Estos gráficos son un poco difíciles de seguir así a simple vista, entonces vayamos juntos. Nuestro primer gran resultado fue que no hubo cambios en el LMA asociado a la temperatura. Aquí tenemos 15 grados y 20 grados para plantas zonales, y aquí tenemos 15 grados y 20 grados para plantas azonales. Y como vemos, de 15 a 20 grados, las plantas tuvieron exactamente el mismo LMA. Entonces la temperatura no determinó que las plantas fueran más o menos robustas. El LMA fue totalmente independiente de la temperatura, y eso fue tanto en plantas zonales como en plantas azonales, en contra de lo que nosotros esperábamos, que creíamos que a mayor temperatura iban a tener menos LMA porque iban a estar un poco menos estresadas. Plantas zonales y azonales respondieron de distinta manera a la temperatura. Eh, a pesar de que no cambió el LMA, nosotros sí tuvimos distintos cambios a distintas temperaturas. Por ejemplo, la fotosíntesis de plantas zonales fue menor a mayor temperatura, completamente contrario a lo que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que si le subimos la temperatura van a estar más cómodas, pero parece que a las plantas de montaña les gusta el frío y crecen mucho mejor a menor temperatura. Y esto lo vimos en plantas azonales y en plantas zonales. Como pueden ver aquí, plantas de ambas elevaciones, cuando crecieron a mayor temperatura, tuvieron menores tasas de fotosíntesis. Como podemos ver, los cambios en la fotosíntesis fueron distintos a lo esperado y existe una respuesta diferencial también de plantas de distintas procedencias. Al parecer, hay un poco de evidencia de que las plantas de 2600 y las de 3550 no son iguales. Puede que haya algunos ecotipos o alguna especie de efecto relacionado a eso. Porque como vemos acá, las plantas de mayor elevación tuvieron mayor conductancia estomática que las plantas de menor elevación. Eh, y eso tiene sentido, dado que a mayor elevación existe una menor presión parcial de CO2. Entonces, tiene mucho sentido que las plantas de base se seleccionen plantas que generen más estomas, porque al tener más estomas son capaces de aumentar la cantidad de CO2 que pueden ingresar a su mesófilo eh, para compensar esta menor presión parcial de gases. Entonces encontramos distintos efectos, respuestas distintas y también un poco de evidencia de ecotipos altitudinales en este experimento de jardín común. Cuando nos vamos a evaluar las limitaciones a la fotosíntesis, también encontramos varias cosas interesantes. Eh, la limitación es, vamos por parte, primero en las plantas zonales, eh, que son las que no crecen sumergidas.
La limitación estomática se condice con los resultados de conductancia estomática, siendo menor en plantas de mayor elevación. Aquí podemos observar que esta barra, las plantas de más arriba, tuvieron una menor limitación por conductancia estomática. Como habíamos visto, las plantas de arriba zonales parecen tener mayor conductancia estomática basalmente, por lo tanto, esta condición limita menos la fotosíntesis de estas plantas, lo cual tiene mucho sentido. La limitación del mesófilo no cambió cuando comparamos distintas temperaturas. Si nos fijamos acá, todos los valores fueron estadísticamente similares, y la limitación bioquímica aumentó a mayor temperatura. Como podemos ver acá, las plantas que crecieron a 15 tuvieron una limitación menor de 30%, pero las plantas que crecieron a mayor temperatura tuvieron casi 40-50% su limitación por la capacidad bioquímica. Entonces esto nos da evidencia de que el aparato bioquímico de estas plantas parece estar muy adaptado a las bajas temperaturas, lo cual también tiene sentido. Como habíamos visto previamente, las plantas parecen tener mayores velocidades de carboxilación y transporte de electrones a mayor elevación, como un mecanismo de compensación de estas condiciones ambientales difíciles. Y aquí también encontramos un poco de evidencia de eso. Ahora en las plantas azonales, que son las que crecen sumergidas, podemos ver que existió un marcado efecto de la procedencia, de si sacamos las plantas de más arriba o más abajo, ya que las limitaciones de plantas de mayor elevación no cambiaron con la temperatura. Si se fijan acá, AB, 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 AB. Las limitaciones a la fotosíntesis fueron totalmente iguales en las plantas de mayor elevación. No les afectó en nada la temperatura. Pero en plantas de menor elevación, sí fueron afectadas por la temperatura. Eh, y fueron limitadas en menor medida por la conductancia del mesófilo y en mayor medida por la limitación estomática y bioquímica. Entonces eso también nos da evidencia de que las plantas de arriba basalmente pueden tener un comportamiento distinto a las plantas que crecen más abajo. Entonces, esto es importante porque los patrones fotosintéticos que nosotros podemos encontrar en terreno no solo van a estar determinados por las condiciones ambientales distintas, sino que también que las mismas plantas que nosotros estamos estudiando, a pesar de que son de la misma especie, reaccionan de manera diferente. Como conclusiones, podemos decir que el LMA no cambió a las distintas temperaturas de crecimiento, que la mayor temperatura de crecimiento afectó negativamente la GS y la GM y la fotosíntesis, probablemente por esto que les contaba de la adaptación del aparato bioquímico de estas plantas a las bajas temperaturas. Y también mostraron características particulares asociadas a su procedencia, estas especies de ecotipos que nosotros fuimos encontrando en las respuestas, y que plantas zonales y azonales responden totalmente diferente a la temperatura de crecimiento, siendo las plantas azonales más sensibles a los cambios de temperatura, probablemente por la estabilidad térmica de los ambientes inundados y también el hecho de que tienen un menor LMA, como habíamos visto en el primer capítulo, y un menor LMA está asociado a una menor resistencia a las condiciones adversas. Ahora finalmente les voy a presentar el capítulo 3 de nuestra investigación, que tiene que ver con el efecto estacional de la temperatura. A medida que va pasando la temporada de crecimiento de las plantas de montaña, hacia el final de la temporada de crecimiento las temperaturas se vuelven muy bajas porque se viene el otoño y el invierno. Entonces, nosotros queríamos estudiar utilizar estos cambios de temperatura que ocurren durante la temporada de crecimiento para evaluar un poco más en terreno el efecto de los cambios de temperatura. Y para esto utilizamos solamente las plantas azonales, que son las que al parecer son más sensibles a los cambios ambientales. Hicimos estas mismas mediciones que hicimos en el capítulo 1, pero volvimos a medir a final de temporada para ver un poco el efecto de la temperatura. Nuestra pregunta, como les contaba, fue si las disminuciones estacionales de temperatura afectaban negativamente la fotosíntesis. Y de nuevo con nuestra hipótesis del espectro económico foliar, de que menos temperatura, hojas más robustas, y esto va a disminuir la difusión del CO2 por dentro de la hoja.
Nuestros resultados tuvieron ciertas cosas interesantes. Si me siguen acá, en este lado de los gráficos, aquí tenemos las tres especies, Colobanthus quitensis, Oxyclovandina y planta cobarbata. En el lado izquierdo tenemos las plantas de abajo, en negro al principio de la temporada y en gris al final de la temporada. Y lo mismo para las otras plantas. Al principio de la temporada, al final de la temporada. Y estos son las de abajo. Y las de arriba, al principio de la temporada y al final de la temporada. ¿Y qué es lo principal de este gráfico? Fijémonos acá, la fotosíntesis es muy distinta al principio de la temporada comparado con al final de la temporada. Y lo mismo podemos ver aquí en planta cobarbata, que la fotosíntesis es muy alta al comienzo y luego al final de la temporada, cuando las temperaturas son súper bajas, esta fotosíntesis disminuye mucho. Eh, y esto está asociado al parecer a la conductancia del mesófilo también, es lo que está eh, primeramente determinando las tasas de fotosíntesis, así sin mucha más evidencia. Y otra cosa interesante de ver en estos resultados es que esta planta, Oxycloandina, parece que no tuvo ningún cambio, ni a principio de temporada ni a final de temporada, ni hubo diferencias entre las plantas de abajo comparado con las plantas de arriba. Y esto es interesante porque esta es la planta que es más robusta, que crece más y que tiene un mayor LMA. Entonces, esto nos va aventurando un poco las conclusiones de estas mediciones. Aquí vimos la correlación que existía entre la conductancia estomática y la GM, la conductancia del mesófilo. Y como les contaba, la conductancia estomática, que son estos tres gráficos de acá arriba, está desacoplada de la fotosíntesis en general. Encontramos muy poca correlación entre la conductancia estomática y la fotosíntesis en plantas azonales. Y esto tiene sentido con lo que les venía contando de que estas plantas tienen mucha disponibilidad hídrica, entonces para aumentar la captación de CO2 y regular su temperatura, constantemente están liberando mucha agua. Si se fijan, este punto de acá son 700 moles de agua por metro cuadrado por segundo, con tasas de fotosíntesis muy bajas, pero aún así son capaces de mantener altas tasas de conductancia estomática, ya que tienen agua completamente toda la que necesitan. Eh, pero la conductancia del mesófilo estuvo altamente correlacionada con la fotosíntesis, eh, también aventurándonos un poco los resultados de estas mediciones. Y ahora el LMA, que era, como si se acuerdan, nuestra hipótesis principal, el LMA tuvo cambios muy significativos. Eh, Aquí el gráfico es exactamente igual, en gris está al final de la temporada y en negro está al principio de la temporada. Tanto en plantas de menor elevación como en plantas de mayor elevación, el LMA aumentó mucho, un montón. En este caso, incluso al doble, y aquí incluso al triple. Entonces, observamos que las plantas a lo largo de la temporada de crecimiento fueron aumentando su robustez, todas las plantas, y de una manera muy significativa. Y quizás esto podría estar relacionado con la temperatura. Entonces, para respondernos a través de los datos de esta pregunta, utilizamos modelamiento con ecuaciones estructurales, que es una técnica de correlaciones, de cierta forma, bueno, que usa distintas técnicas estadísticas, pero básicamente lo que nosotros teníamos era esta hipótesis, y esto fue lo que el modelo nos dijo que nos estaban realmente diciendo los datos. Les explico un poco. Las líneas punteadas son correlaciones inversas. Entonces, elevación y temperatura o estacionalidad, porque a final de temporada hay mucha menor temperatura que a comienzo de la temporada. Entonces, si yo aumento la elevación, va a disminuir la temperatura. Por eso tenemos esta línea punteada. Entonces, esta era nuestra hipótesis. A medida que aumenta la elevación, nosotros vamos a tener un mayor LMA. Eso era lo que nosotros pensábamos. Si nosotros tenemos un mayor LMA, vamos a tener
una línea punteada hacia la fotosíntesis porque a mayor LMA, menor fotosíntesis. Si tenemos más conductancia del mesófilo, vamos a tener más fotosíntesis. Y nosotros creíamos que la elevación se iba a relacionar con la temperatura y con nuestra conductancia estomática, nuestra conductancia del mesófilo y nuestro LMA de esta manera, con este tipo de relaciones directas o inversas. Pero al evaluar el modelo, encontramos esta otra disposición, que es completamente diferente. Por ejemplo, nosotros creíamos que los efectos de la elevación y la temperatura se iban a deber al LMA y su relación con la GM, y que esto iba a determinar las tasas de fotosíntesis. Pero lo que encontramos es que el LMA y la GM están completamente desacoplados. O sea que la conductancia del mesófilo no depende tanto del LMA. Y esto tiene sentido, como habíamos visto al principio, porque la GM de estas plantas parece estar más determinado por la disposición de los cloroplastos. Y el LMA con la fotosíntesis no tiene una relación inversa. Como habíamos visto, el LMA, las plantas que son más robustas son las que son capaces de hacer más fotosíntesis. De la misma formación, de la misma forma, la GS con la elevación están completamente desacopladas, como podríamos haber imaginado al principio que hay patrones de aumento o disminución de la conductancia estomática. No existe un patrón claro que relacione la elevación con la conductancia estomática. Y estos son una especie de R cuadrado, eh, y vemos que el mayor factor que determina la fotosíntesis en estas plantas es la conductancia del mesófilo. Como conclusiones de este capítulo, podemos decir que las plantas de menor elevación fueron más susceptibles a las adversidades de final de temporada, o sea, a las menores temperaturas, lo cual tiene sentido porque estas plantas crecen a mayor temperatura y como crecen a mayor temperatura y también durante el invierno están totalmente bajo la nieve, eh, son muy susceptibles y tienen que reaccionar inmediatamente a los cambios ambientales. La fotosíntesis de plantas de mayor elevación fue susceptible a las bajas temperaturas de final de temporada. Oxicloa andina, que era esta planta que crece en estos cojines, eh, es la planta que mostró la mayor robustez de hoja y la que tuvo una menor variación de fotosíntesis durante la temporada de crecimiento. Entonces nos indica esto que esta planta tiene esa estrategia de ser fuerte y resistir las condiciones ambientales y poder mantener tasas de fotosíntesis muy constantes, y probablemente esto es lo que le permite ser una de las plantas más dominantes en estos bofedales andinos. También podemos decir que la conductancia del mesófilo mostró una mayor correlación con la fotosíntesis comparado con la conductancia estomática, porque al tener tanta agua las plantas, la conductancia estomática se desacopla de la fotosíntesis. También podemos decir que el LMA no parece tener un efecto sobre la GM como se esperaba, a pesar de que al final de la estación de crecimiento el LMA mostró cambios sumamente importantes. Como conclusiones generales, podemos decir que la conductancia del mesófilo es la limitación más importante, tanto en campo como en laboratorio, y parece ser mayor en plantas azonales por estas altas conductancias estomáticas que tienen, que hacen que toda la limitación recaiga en lo que pasa dentro de la hoja, más que en los estomas. Podemos decir que la limitación bioquímica parece ser baja en plantas de montaña. El aparato bioquímico de estas plantas parece estar muy bien adaptado a las bajas temperaturas e incluso tener un menor desempeño a mayores temperaturas. También podemos concluir que la limitación estomática fue importante en plantas zonales de mayor elevación, probablemente debido a la baja presión parcial de CO2. Bueno, eso no le presté mucha atención, así que podemos ignorarlo un poco. Y los mecanismos un poco detrás de las variaciones de fotosíntesis, podemos decir que el LMA no está muy correlacionado con la fotosíntesis o con la GM, a pesar de que el LMA tiene variaciones muy importantes, sobre todo al final de la temporada, eh, que los cambios en la conductancia del mesófilo parecen estar principalmente relacionados a la disposición de los cloroplastos, aunque estas mediciones, cuando uno lo mira especie por especie, eh, se ven que hay distintas estrategias anatómicas de las plantas, pero a nivel general lo más importante parece ser la disposición de los cloroplastos.
La procedencia de las plantas es un factor relevante en los patrones de fotosíntesis. Como les había mostrado, la conductancia estomática de las plantas zonales es mayor en plantas de mayor elevación independientemente de las condiciones ambientales, probablemente debido a esta adaptación a la menor presión parcial de CO2. Y también podemos decir que plantas zonales y azonales responden de distinta manera a los cambios ambientales. Mostraron respuestas muy distintas de fotosíntesis cuando comparamos las elevaciones en el primer capítulo. Eh, También podemos ver que plantas azonales tienen menores valores de LMA y son también más susceptibles a las temperaturas de crecimiento, eh, y que plantas azonales muestran una mayor limitación del mesófilo a la fotosíntesis. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esta excelente presentación, muy informativa, con muchos datos, pero al mismo tiempo, y esto lo digo a título personal, pero estoy seguro que la mayoría va a estar de acuerdo con eso, es que a mí en lo personal me gustó mucho cómo fue estructurada y además tú te encargaste de presentarla en un registro muy amable también, ¿ah? Que Muy, se muy entienda igual, es importante. efectivamente, efectivamente. Yo creo que eso estuvo muy bien logrado, así que te lo agradezco mucho a título personal y a título de la red también. Entonces, Gracias. ahora tenemos, por supuesto, gracias a ti, tenemos entonces algunos minutos para poder hacer algunas preguntas. Tengo un par de preguntas en el chat. Tengo más de alguna pregunta en el chat, así que si Ok. alguien quiere abrir el micrófono me avise, si no yo las puedo ir transmitiendo una a una. Y una pregunta de Carlos Ausique. ¿Qué tal, Carlos? Mm. De- Dice que es una interesante perspectiva de investigación y tiene una pregunta si tiene alguna referencia o sobre si habían diferencias en efectivamente las densidades estomáticas y cómo esto podría eventualmente impactar ciertas las observaciones que realizar. Sí, sí, nosotros vimos la densidad estomática y la densidad estomática estaba muy correlacionada con la conductancia estomática. Entonces, todos los patrones que nosotros encontramos de conductancia estomática también se vieron reflejados en mayor medida en la densidad estomática. Las plantas azonales también tienen muchas más estomas y las plantas de mayor elevación también presentan más estomas, sobre todo las plantas azonales. Y claro, tiene sentido que si tienen más estomas van a poder hacer más conductancia estomática. Ujú, sí. Perfecto. Aleida también tiene una pregunta, dice, bueno, muy buena presentación y lo siguiente es si podría aclarar si se encontraron diferencias significativas entre los espacios intercelulares del mesófilo entre las plantas zonales y azonales y entre las plantas que crecen a los 2600 y 3600. Eh, a nivel general, no. Cuando nosotros tomamos en cuenta todas las plantas juntas o todas las plantas zonales y azonales juntas, no. Pero a nivel de especie, sí hay algunas plantas que tienen patrones respecto a los espacios intercelulares. Eso no lo presenté porque al final los papers fueron de esa forma, pero es súper interesante ver en detalle los análisis de microscopía electrónica que hicimos porque cada planta aumenta o disminuye ciertas características de su mesófilo para adaptarse a la elevación. Algunas aumentan su pared celular, disminuyen su pared celular o, como preguntaban, cambia la, el área de espacios aéreos. Entonces, sí, sí, yo recuerdo que hubo algunas plantas que tuvieron, usualmente lo que pasa es que aumentan sus espacios aéreos a mayor elevación para aumentar la superficie por la cual están absorbiendo CO2. Pero ahora mismo no te podría decir exactamente cuál es porque tendría que volver a revisar los datos, pero sí hubieron cambios cuando uno considera solo los datos de una especie. Perfecto. Yo igual tenía una pregunta por ahí antes de darle la palabra a Carlos. Y pasar a la siguiente pregunta que están también en el chat, pero una observación también al mismo tiempo una pregunta, ¿no? Que uno como ecofisiólogo trata de buscar estos patrones súper consistentes, ¿no? Y ojalá se repitan de forma sistemática en las distintas cuestiones que uno va hablando, pero están todas estas compensaciones también, pues, ¿no? El que tú bien Ujú. mencionaste en la presentación. Y yo tendía a pensar cuando presentabas, ¿no? Que
claro, hay cuestiones que tienen que ver con la presión parcial de los gases, ¿cierto? Dióxido de carbono particularmente, tú lo destacaste harto con respecto a la altitud, y cómo esto puede, o cómo las plantas pueden adaptarse en el fondo a esta condición. Y están todos estos rasgos que hemos estado discutiendo en los últimos minutos, pero también está, ¿no? El tema de la mantenerse dentro de rangos de temperatura que sean adecuados para ciertos procesos bioquímicos como la fotosíntesis, ¿no? Entonces, Ujú, ahí también tienes plantas más robustas, mayor LMA, por ejemplo, según las predicciones, son mucho más buffer, ¿no? Estables térmicamente también, ¿no? Tienen esta mayor ujú. capacidad de almacenar energía y cuestiones por el estilo. Pero también el menor LMA, más espacios intercelulares como destaca Leida, ponte tú, podrían también generar aislación térmica ahí. Y eso también Ujú. es interesante desde ese punto de vista. Las dos cuestiones por un lado. Entonces, ¿lo analizaste, lo reflexionaste a lo largo de tu trabajo? Sí, 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 porque, El balance de porque uno... energía en la hoja, en el fondo, esa es la cuestión, ¿no? También Ujú, hay adaptación a la realidad en altura, dado que las temperaturas son tan ujú. bajas. Sí, sí, cuando uno se pone a ver en detalle así especie por especie, empiezan a aparecer un montón de distintas formas de adaptarse al ambiente y que son a veces muy contraintuitivas. Entonces, sí, sí, es verdad. Puede darse. Carlos tiene la mano arriba. eh, Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Rodrigo, muy interesante tu presentación, Gracias. informaciones bastante reveladoras sobre toda la ecofisiología que hay en los Andes americanos, suramericanos. Ujú, Bueno, enlazando un poco con la pregunta que yo te hice respecto a la densidad estomática, ujú. eh, ¿encontraste patrones en los que, en el sistema de venación de las hojas? Porque hay una relación bastante fuerte entre la densidad estomática y las redes de venación de las plantas, que especialmente eso les da un soporte en el manejo del agua. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo particularmente no he evaluado esos patrones como del sistema conductor de la hoja, pero sí la gente del grupo lo ha hecho y ha encontrado también cosas bastante interesantes. No te manejo exactamente ese tema, pero los papers de la profe Patricia Sáez, ella ha evaluado mucho la hidráulica de las hojas, de estas especies de montaña y de algunas especies antárticas, y sí ha encontrado relaciones bien importantes, sobre todo en torno al grosor de los vasos y todas esas cosas, que evitan la cavitación o que permiten que se mueva más agua. Pero nosotros particularmente ahora en este trabajo no lo evaluamos. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Luego, Rodrigo, si puedes compartir el nombre de la profesora investigadora en el Sí, chat, te lo agradecería un montón, por si acaso hay más personas que tengan duda y quisieran revisar eventualmente esos trabajos. sí, Tengo un par Patricia de... Sáez de Patricia la Sáenz. Universidad de Concepción o Universidad Austral, depende de qué fecha lo busquen. Bueno, ahí no, si no puedes compartir el nombre, genial. Bueno, antes Ujú. de levantar o abrir micrófono, tengo dos personas, Juan Posada y Oranis. Por favor, si me pueden esperar un par de minutos para transmitir los dos mensajes que van quedando en el chat. Bueno, está el mensaje de Idupulapati Rao, quien te felicita, dice felicitaciones Rodrigo, un trabajo excelente, dice. Y plantea la siguiente pregunta, si acaso esperas encontrar alguna relación en el estado de fósforo foliar y la conductancia del mesófilo. Sé que ese no es el Mm. objetivo de tu investigación, ¿cierto? Ujú. Disculpa que se haya unido tarde al seminario, ¿cierto? Pero quiere saber si es que ha tenido alguna experiencia o alguna reflexión al respecto. Sí, hay algunos patrones de disponibilidad de nutrientes en las montañas. O sea, se espera que los suelos montañosos pueden ser más pobres a mayor elevación y esto puede influir en la conductancia del mesófilo, dado que la conductancia del mesófilo, al estar tan correlacionado con la fotosíntesis, es una medida casi general de la salud de la planta. Entonces, plantas que pueden estar
menos sanas o menos vigorosas van a mostrar probablemente una menor conductancia del mesófilo. Pero claro, eso específicamente no lo pudimos evaluar. Pero sí, sí, creo que algunas mediciones en estos terrenos han mostrado que el terreno tiene una menor disponibilidad de ciertos elementos. Y claro, si también tiene menos disponibilidad de estos elementos adversos, pueden crecer un poco mejor. Pero en general yo lo que observé en nuestras plantas es que no las vi muy afectadas por la disponibilidad de elementos en el suelo, la verdad. No sé si esto te responde un poco a la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos a Francisco Montero también. Gracias, Francisco, que pregunta que si acaso si el estoma no constituye siempre el principal cuello de botella, ¿qué características anatómicas o bioquímicas del mesófilo determinan realmente cuándo o cuánto del CO2 que entra en la hoja consigue finalmente llegar al arrubisco, ¿cierto? Y puede hacer, Ujú, y puede esa característica aclimatarse suficientemente rápido frente al calentamiento climático, al calentamiento global, ¿cierto? ujú. Sí, sí. Buena pregunta. Bueno, como contaba por ejemplo, bueno, es que todas estas relaciones de intercambio de gases ocurren en equilibrios dinámicos. O sea que hay una concentración más bien estática de CO2 dentro de los espacios aéreos intercelulares y el cambio de esta concentración va a determinar qué tan rápido ocurre la fijación de carbono, si es que es capaz de concentrar harto carbono adentro. Entonces, o quizás necesita una mayor concentración para poder introducir el CO2 al cloroplasto. Y esto está muy determinado y se ha demostrado en distintos experimentos por el grosor de la pared celular, eh, por la presencia de acuaporinas, por ejemplo, en la membrana de la célula, que es lo que finalmente permite el movimiento del del carbonato, que el CO2 en solución acuosa hacia adentro de la célula. También qué tan alejado está el cloroplasto de la membrana de la célula, como mencionaba también la otra persona que nos hizo preguntas, qué tantos espacios aéreos hay dentro del mesófilo, si es que son unas especies de bolsas de aire las hojas que permiten que entre mucho CO2. eh, y dentro de las variables bioquímicas también lo que se ha visto es que el estado de activación del arrubisco es uno de los determinantes bioquímicos más importantes de las velocidades de carboxilación y también, como tu pregunta era en relación a la temperatura, ¿cuál es la temperatura óptima del arrubisco de las plantas que están creciendo en el lugar? Es súper importante porque se sabe también que existen ciertas isoformas que funcionan a menor temperatura o a mayor temperatura. Entonces, dependiendo del equilibrio que hay entre todas estas características de la hoja, se va, el cuello de botella, como decía, puede estar en distintas partes. Y eso es lo que queríamos evaluar un poco en este trabajo igual. Muy bien, muy claro. Le doy la palabra entonces a Juan Posada, que tiene la mano arriba. Mientras tanto, aprovecho de transmitir las felicitaciones de Raúl Viveros. Exposición bien documentada, clara y certera. Sin duda un aporte a la ciencia. Estamos de acuerdo. Gracias. Juan, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Rodrigo. Muy interesante la Gracias. presentación. Y yo tengo una pregunta. Es que nosotros en un análisis que hicimos, que podría compartirte después, sobre especies altoandinas en Colombia entre 2.600 y 3.000 metros de árboles y arbustos, Ujú, hicimos un análisis del espectro de economía foliar y rasgos anatómicos y encontramos una relación que nos llamó mucho la atención, que es una relación positiva entre el LMI y la proporción del espacio que ocupa el mesófilo esponjoso dentro de la hoja. Es decir, las hojas con un LMI
muy alto, ocupan proporcionalmente mucho de un mesófilo esponjoso muy grueso. Ujú. Y tenemos pues varias explicaciones alrededor de eso, pero digamos nos sigue intrigando mucho el tema. Y yo quisiera saber si ustedes encontraban una relación también en esa dirección. Sí, sí. O sea, hay unos artículos que están hechos solamente en una de las especies, que es en Phacelia secunda, y que también encontraron eso, que las especies de mayor elevación tenían un mayor LMA y que, claro, ese LMA se relacionaba también con una mayor cantidad de células del parénquima esponjoso. Y esto puede que sea en contra de lo que uno piensa, porque lo que a mí más me hacía sentido es que las plantas que son capaces de hacer más fotosíntesis eh, tienden a aumentar su LMA, ya que son capaces de fijar más carbono. Entonces, cuando son capaces de fijar más carbono, las plantas tienden a enviar todos esos recursos a robustecer la hoja para que se genere este feedback positivo y sean más resistentes y puedan seguir haciendo cada vez más fotosíntesis. Entonces, yo lo que creo es que va por ahí un poco la relación, que tienen más LMA porque son capaces de hacer más fotosíntesis y porque invierten de esta misma forma en, en el parénquima, que es el que está haciendo la fijación de carbono. Pero no en el esponjoso el esponjoso en particular que tiene una función también de difusión, ayudar a la difusión hacia el parénquima empalizada. Ujú. Y también a mejorar la absorción de luz dentro de la misma hoja Claro. eso es algo en lo que ustedes creen que podría jugar un papel también. Que en ayuda, un mesófilo esponjoso muy grueso podría ayudar en facilitar la difusión hacia el mesófilo empalizada. Mm, no lo sé, no lo sé. Hay un tema igual con la difusión, porque a mayor elevación hay menor presión parcial de gases, pero cuando uno tiene una menor Ujú. presión parcial de gases, el Sí, coeficiente de difusión aumenta. de acuerdo. Entonces, de repente puede que compense o sobrecompense incluso la difusión. Entonces, no sabría decirte No. realmente. Bueno, lo podemos hablar porque también es algo que nos intriga y Ajá. Sí, sí, podemos uno hablarlo encuentra en cosas otro momento. Sí, totalmente inesperadas. sí, sí, gracias. Muy bien. Gracias a ti. Salió de aquí un artículo de opinión, entonces, una carta o algo por el estilo. Bien, oye, para ir finalizando, quiero darle la palabra a Oranis, por favor, Oranis. Hola, buen día, ¿Qué tal? Rodríguez. Buen día. Súper interesante tu charla. Tengo dos dudas. Una creo que no sé si entendí bien, pero al principio comentaste algo sobre que la conductancia mesofilar, perdón, estomática comenzaba a tener más importancia en el largo plazo en condiciones de estrés. Esa es la primera parte que quisiera que me la explicaras, si fue que yo entendí mal. Y cuando te refieres a la distribución de los cloroplastos, ¿a qué te refieres? ¿Hay más cloroplastos? ¿Están más agrupados Sí, cercanos a la pared, más al centro? No, claro. Fermín. Sí, en cuanto a la limitación estomática, lo que se observó en ese estudio, que fue el que mostré al principio, es que apenas uno le pone un estrés hídrico a las plantas, eh, en los primeros días, la limitación estomática y del mesófilo es la que está limitando completamente la fotosíntesis. La limitación bioquímica desaparece, al parecer, al principio del estrés hídrico, la limitación bioquímica no es importante. Pero una vez que la hoja está durante varias semanas con estrés hídrico, entonces ahí la limitación bioquímica se empieza a volver importante y el aparato de proteínas y enzimas se empieza a dañar más a largo plazo. Pero a corto plazo, contrario a lo que decías tú, es la limitación estomática y del mesófilo la más importante en el estrés hídrico, en ese experimento que te estaba mostrando.
Y la otra pregunta, claro, el parámetro ese que nosotros encontramos, que era el que estaba más correlacionado con la conductancia del mesófilo, es la relación que hay entre cuando yo veo los espacios, yo tengo un corte de microscopía y voy a tener células con los cloroplastos en el borde y algunos de esos cloroplastos van a estar expuestos a espacios intercelulares aéreos. Entonces lo que yo hago es medir todo el área de la célula que está tocando el espacio intercelular aéreo y de toda esa área que está tocando los espacios aéreos, yo veo qué proporción de esa área tiene cloroplastos. Entonces, cuando esa proporción con cloroplastos expuestos era mayor, tenía una mayor conductancia del mesófilo. Ok, Y cuando era menor, tenía menos conductancia del mesófilo. Eso, claro, puede ser un proxy de que estas plantas tienen más cloroplastos. De hecho, te puedo mostrar, no sé si están viendo la pantalla, tengo las sí, imágenes acá. Las plantas de montaña tienen unos cloroplastos súper gruesos y al parecer tratan de cubrir toda la área que está dispuesta hacia los espacios aéreos. Entonces parece que esta es como la característica más importante. Yo creo que esto está correlacionado con un mayor número o grosor de los cloroplastos, pero en este caso no lo alcanzamos a medir, porque estas imágenes se miden a mano y toma un montón de tiempo. Yo tuve como 3 meses en el ImageJ haciendo mediciones de estas fotografías. sí, Entonces toma harto tiempo. o probablemente aumenta el tamaño del cloroplasto y no el número de cloroplastos como tal, que con un cloroplasto más grande Exacto. puede cubrir más área. Sí, sí, totalmente. Listo, gracias, Rodrigo. De nada. Muchas gracias, Orani, Rodrigo. Y le doy la palabra entonces a Carlos para ir cerrando la sesión. Bueno, yo simplemente quiero hacer una invitación a la comunidad que está aquí reunida y bueno, a los que nos van a ver posteriormente en nuestro canal de YouTube. Yo pienso que esta investigación debe ampliarse a todos los ecosistemas de los Andes suramericanos. Yo creo que esto es una muy buena oportunidad para que diferentes equipos, bien como el caso de Juan, que ya nos está mostrando que en Colombia ya se está haciendo cosas, ya hay una línea de investigación en esta área. En el caso de nuestros colegas del Ecuador, de Perú, de Venezuela, de Bolivia, yo creo que articular proyectos continentales en este aspecto yo creo que serían importantes. Entonces yo pensaría que, digamos, nuestra red puede ir articulando esos equipos de investigación para que comiencen a conversar, a juntarse, a discutir hipótesis a nivel de qué es lo que está pasando o qué es lo que sucede con la fisiología de las plantas que colonizan nuestra o que están presentes en los Andes suramericanos. Yo pienso que a futuro sería una investigación muy, pero muy importante. Entonces, es solo Ujú. una investigación, es solo una invitación para todos los que nos acompañan y, bueno, para el resto de la comunidad, utilicen nuestra red para sus comunicaciones, ¿cierto? Y bueno, muchas gracias por este seminario tan interesante. Gracias a todos por participar. Bien, muchas gracias. Me sumo a las palabras de Carlos. Muchas gracias, Rodrigo, por esta excelente presentación y por la muy informativa discusión. Y quedan todos y todas invitados a ver esta presentación en nuestro canal de YouTube y a seguirnos y compartir, ¿cierto?, en nuestras redes que fueron publicadas en el chat en su momento. Que tengan una excelente jornada. Chao, Rodrigo. Chao, muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias a todos.